Bueno, fue un foro muy interesante que abordó el tema del cambio climático y su relación con el desarrollo rural. Y pues se centró en más o menos 6 puntos que estuvieron, digamos, iluminados por unos antecedentes que han sido desarrollados por el Foro Nacional Ambiental, como que en el pasado se realizó precisamente un seminario sobre el tema de desarrollo rural en específico y da paso a este donde se hace una conexión con el tema del cambio climático. En la reunión de hoy, estos temas que se trataron estuvieron centrados más o menos en lo siguiente. Uno, el carácter de las políticas que están asociadas con el tema de cambio climático, que fueron tratadas como en unas 4 dimensiones que fueron muy importantes porque fueron el énfasis de los expositores. Una primera asociada a aquellas políticas que están centradas en los grandes cambios globales que se están dando a raíz del cambio climático precisamente, y que son políticas que están siendo enfocadas básicamente desde el punto de vista de la adaptación y la mitigación, y que tienen desarrollos específicos en términos de proyectos, programas que se están desarrollando en un amplio número de países en el mundo bajo el auspicio tanto de los gobiernos, del sector privado como de la banca multilateral. Un segundo campo de análisis de las políticas es aquellos que están asociados con las especificidades de los países, que precisamente están asociadas a que las características ecosistémicas, sociales, culturales de los países pues exigen que las políticas de cambio climático precisamente se adapten a estas condiciones, y razón por la cual los puntos centrales de abordaje desde el punto de vista de estas políticas están asociados con la implementación, la gestión, la integración al desarrollo, en este caso al desarrollo rural, y los tipos de institucionalidad que se han promovido para estas políticas nacionales. Se colocaron ejemplos asociados, por ejemplo, con el Plan Bajo Carbono en el Brasil, el Plan Sectorial Agrícola de la Argentina, el Fondo Bioclimático del Perú, el Fondo de Prevención y Adaptación al Cambio, adaptación a los impactos de los desastres naturales de Colombia, políticas, prácticas que fueron asociadas con la importancia que tiene la generación de información y el uso que se hace de la información. De hecho, una línea de debate sobre el carácter público de los datos, la necesidad de que con los datos construyamos información cualitativa útil para el diseño de las políticas, para los debates, para la aplicación en los casos específicos locales. Un tercer tipo de políticas que fueron referenciadas en el foro están asociadas a las prácticas locales, ¿no? Que se colocó el énfasis en los casos específicos del café, con la experiencia del Centro Nacional de Investigación en Café, CENICAFé, la necesidad de reconocer los conocimientos propios de las comunidades y colocarlos en diálogos con la ciencia, la necesidad de precisamente relievar la importancia del conocimiento científico para que incluso ilustre el conocimiento y la comprensión de las familias para que las decisiones de política puedan ser mejor aceptadas, mejor entendidas y mejor promovidas. Y también el caso de los sistemas silvopastoriles, sobre los cuales hay una vastísima experiencia en Colombia, pero se trató en el caso específico de la experiencia de un fondo desarrollado por CIPAF con los ganaderos en Colombia para el desarrollo de este tipo de programas. Y es necesario reconocer que los programas silvopastoriles mismos han venido teniendo variantes en el último tiempo, especialmente en el caso brasilero, que se sugiere se tomen en cuenta para la aplicación en el caso colombiano. Un cuarto punto de vista sobre las políticas es el asociado con la institucionalidad. ¿No? Política que no esté acompañada de un desarrollo institucional pues tiende a fracasar. Entonces, en este sentido, en el foro se miraron varios aspectos relacionados con que, independiente de los programas que se desarrollen, parece haber una característica general en nuestros países, es que la institucionalidad existente no es suficiente para la aplicación de dichos programas, y mucho menos para un diseño mucho más general de análisis sobre el cambio climático y su relación con el desarrollo rural. Otra de las características es la falta de recursos y de capacidad instalada
para aplicar las políticas. Se citaron casos, por ejemplo, de cómo en el caso colombiano el número de expertos en cambio climático es muy reducido frente a lo que estarían demandando los estudios y la aplicación de las políticas públicas hoy en día, o cómo en instancias como el Departamento Nacional de Aplicación los profesionales de nómina para hacer seguimiento son tremendamente reducidos con respecto a lo que requiere incluso lo poco que hay en desarrollo en el país. Se relevó también que es bien cierto que hay una solidez técnica en el diseño de políticas de cambio climático, pero esa solidez no está respaldada con recursos suficientes para que se puedan aplicar las recomendaciones que surgen. Por ejemplo, hay una simetría muy fuerte entre la cantidad de los fondos dedicados a la promoción de la agricultura convencional, que suele tener impactos muy fuertes sobre los ecosistemas, frente a los recursos disponibles para cambio climático propiamente dicho. Mientras que los primeros son muy fuertes y muy grandes, los segundos suelen ser muy reducidos, entonces no pueden establecerse como relaciones de trabajo que permitan que lo que se está recomendando en los estudios, en las políticas, se ponga en ejecución y se pueda hacer una gestión adecuada tanto de los recursos como de las propuestas. Un segundo campo de trabajo, además de de políticas en el foro, fue el relacionado con enfoques y metodologías que se están desarrollando en nuestros países para la aplicación específica de políticas en el cambio climático. Y aquí pues hay una variedad muy grande que está asociada no solamente al carácter de las instituciones transnacionales o multinacionales y nacionales, sino también incluso a la dotación de grupos de científicos que promueven esta discusión. Y en esto, digamos, hay metodologías que van desde las alteraciones en los procesos de fotosíntesis hasta metodologías que se centran en la necesidad de reducir la temperatura del planeta a partir de procesos específicos. Entonces, también es un campo muy rico de exploración. Otro tema discutido fuertemente es el de las implicaciones del cambio climático en los países, en los ecosistemas, en los sistemas productivos, en el diseño de las políticas. Y ahí pues hay distintos escenarios y distintos modelos que permiten como entender qué es lo que está pasando, pero se colocó un énfasis muy fuerte en la necesidad de complejizar los modelos, porque trabajar solamente sobre modelos, digamos, lineales o trabajar sobre modelos locales no suele ser como la mejor perspectiva para un fenómeno que, siendo global, tiene implicaciones locales muy fuertes. El último campo de trabajo fue el de los desafíos y las recomendaciones. Entonces, hay una carta muy amplia de retos que están por ser afrontados en el diseño de políticas y en la aplicación de los programas sobre cambio climático, y hay también un menú muy amplio de recomendaciones de trabajo, tanto para los gobiernos como para las autoridades locales. Y mirando el foro de manera global y estableciendo la relación entre cambio climático y desarrollo rural, pues se pueden poner de relieve algunas ausencias en el debate, no porque no se hayan trabajado muchas veces en los numerosos estudios que se han hecho, algunas de ellas, sino también incluso por las preguntas específicas y los temas que se le pusieron a los panelistas y sobre las que intervinieron los comentaristas. Por ejemplo, podemos resaltar 4 de ellas. No se ha trabajado suficientemente una política de transición que permita valorar cómo pasar del estado actual de las cosas, por ejemplo, de sistemas productivos que son muy agresivos con el medio ambiente, a sistemas sustentables. Se presentaron muchos casos, pero estos casos no logran integrar aún un cuerpo de política que defina una transición para trabajar en torno a los impactos del cambio climático, y eso parece ser urgente. Ello está asociado quizás en buena medida a que los estudios rurales se han venido recomponiendo mucho en el último tiempo. Una segunda ausencia es el de la relación que se abre hoy en día con los nuevos enfoques sobre lo rural, que están centrados básicamente en lo que se denomina académicamente el enfoque territorial del desarrollo rural, que tiene la característica de poner en juego todo el territorio y todos los recursos.
caso en el cual las viejas restricciones que se establecían en la política rural solo sobre territorios ocupados con actividades agrícolas y pecuarias, hoy en día abarcan el conjunto de esa máxima, todos los territorios, todos los recursos, caso en el cual la manera como se exploren esos territorios y se exploten estos recursos pues tiene unas implicaciones muy fuertes en las situaciones locales, en el estado de los recursos y sin duda puede agudizar los impactos del cambio climático. Otro campo ausente en el debate, pero que hay que establecer un vínculo muy claro, es el de los cultivos ilícitos, en particular la coca, pues que tiene unas implicaciones muy fuertes en los recursos locales, en las situaciones culturales de las poblaciones, y otro, establecer unas relaciones más claras con impactos sociales tan fuertes como el desplazamiento. Porque si una de las líneas de política dice que hay que aprovechar fuertemente los recursos culturales locales, el conocimiento de las comunidades, y buena parte de estas comunidades están siendo desplazadas, pues a lo que estamos asistiendo es a una pérdida de capacidad local de conocimiento que hoy en día es vital para trabajar sobre el tema que fue materia de trabajo del foro.